Güey, vamos a echar reta, corre. No puedo, mañana tengo que entregar un trabajo sobre la Revolución Rusa, es trabajo final y no sé qué hacer, me lo dejó la maestra Tania. Yo sé quién puede ayudarte. Dios mío, llévame con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tardan tanto? Güey, justo a ti te íbamos a buscar. Necesito aprender más sobre la Revolución Rusa. Ah, yo te puedo ayudar, pero no lo sé todo, pero bueno. Para empezar, el 9 de enero de 1905 hubo una manifestación de obreros y campesinos de forma pacífica y fue reprimida por el ejército zarista, disparando a los manifestantes y se le conoce como el Domingo Sangriento. La Revolución Rusa se dio a causa de la Primera Guerra Mundial. El pueblo ruso se encontraba en una miseria y una explotación burguesa por la dinastía Romanov, a cargo de Nicolás II. La revolución estuvo dirigida por el pueblo mismo, porque los obreros y los campesinos representaban el 90% de la población rusa, y el movimiento estalló en 1917. Eso es todo lo que sé, espero y te sirva. Claro que sí me sirve, pero necesito más. Vengan, yo sé con quién debemos de ir. Vamos, corre. ¡Hey, amigos! Necesito su ayuda, ¿pueden decirme qué acontecimientos hubo antes de que estallara la Revolución Rusa, por favor? Sí podemos. Pero no lo sé, si tal vez será... Primero fue la crisis económica por la que atravesaba Rusia y sobre todo la falta de alimentos para la población. Las constantes derrotas que tenían los ejércitos rusos en la Primera Guerra Mundial contra Alemania. La falta de capacidad e intolerancia del zar Nicolás II y su esposa que estaba en contra de toda reforma favorable al pueblo. Ah, así que se trata de eso. Pero ¿y las causas? ¿Las saben? Sí, escucha. Las causas fueron de tres clases y son políticas, sociales y económicas. En la política, Rusia estaba gobernada por una monarquía absoluta y opresora, donde la voluntad del zar, que era el gran rey, era considerada como ley y tenía un poder ilimitado y no respetaba los derechos y las libertades del pueblo, además de no mostrar interés por el progreso y bienestar de ellos. Por otra parte, el parlamento casi siempre se mostró sumiso e incondicional al zar. Oh, ya veo, Litsi. Pero les faltan dos. Échenle. Claro, pon atención. Para empezar, la organización social de Rusia estaba llena de desigualdad y eran dos grupos los que más destacaban, la nobleza y el pueblo. La nobleza era la clase privilegiada junto con la aristocracia y ellos, además de dirigir el gobierno, disfrutaban de todos sus derechos y eran ajenos e insensibles a las necesidades y sufrimientos del pueblo. El pueblo estaba formado por obreros, campesinos y empleados que pedían que se reconocieran sus derechos y sus libertades, que se apreciara la explotación, que se diera una mejor distribución de la tierra y clamaban la justicia sin distinción de clases. Oye, pero no olvides las causas económicas. Sí, que sí. Ah, bueno, pues. El sistema económico reinante se caracterizó por el monopolio de la tierra y de las riquezas, a cargo de la nobleza y la aristocracia, mientras el resto de la población se encontraba en la miseria e ignorancia. Tanto los campesinos como los obreros eran explotados de forma inhumana, en las haciendas y fábricas. Se les exigían largas horas de trabajo por un reducido sueldo. Pero entonces, esas fueron las causas. ¿Pero y las consecuencias? Pon atención, estas fueron algunas consecuencias. Sí, claro. Hubo una catástrofe increíble como consecuencia por el desgaste de municiones, tropas y armamento. Otra consecuencia fue la exaltación de la política soviética que prohibió el arte y cine que no fuera soviético. Esto fue una forma de controlar a las masas para que no iniciaran una revolución en contra del sistema. Se creó una cultura propia que era socialista. No olvides que hubo una apertura hacia la inversión extranjera y ayuda internacional porque el país quedó hecho una mierda. Y necesitaba ayuda del exterior para poder componerse. Oh, muy bien, chicos. Muchas gracias. De nada. ¿Y por qué estudian? Ajá. ¿Qué pasó, Marciano? Necesito saber más sobre la Revolución Rusa. Ah, ya entiendo. ¿Y qué quieres saber? Pues hasta ahora llevo solo esto. Ah, ya sé lo que te hace falta. Las dos etapas de la revolución. A ver, pues, ¿cuáles son? La primera etapa fue dirigida por los mencheviques y trajo como resultado la caída del zar Nicolás II y originó el establecimiento de la república con Alejandro Kerensky como primer presidente. Después de esto estalló la revolución en la capital rusa y luego se propagó en todo el país. A los obreros dirigidos por los mencheviques se les sumaban los soldados que habían abandonado los regimientos y finalmente se les unieron los marineros del Mar Negro. Ante esa insurrección general y a la presión del pueblo, Nicolás II se vio obligado a renunciar al poder en su nombre y en el de su hijo el 15 de marzo de 1917.
Pasado todo esto, se organizó un consejo representativo denominado Soviet. Alejandro Kerensky fue el primer presidente de la república ya establecida, pero su gobierno duró pocos meses porque se volvió impopular por querer continuar con la guerra contra los alemanes y no había realizado ninguna reforma económica favorables al pueblo. Listo, lo tengo anotado, pero ahora la segunda. Esa sí no me la sé, pero aquí está Quetzal. Yo, bueno, está bien. Ay, dejen eso, vamos a hacer otra cosa. No, espérate, primero que me cuente lo de la segunda etapa. La segunda etapa fue la verdadera revolución comunista roja dirigida por los bolcheviques. Tratándose de un movimiento popular que destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que transformó el imperio autocrático y despótico de los zares en una república federal comunista que era dirigida por la clase obrera, que desde 1923 se denominó Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vladimir Ilich, conocido como Lenin, fue el alma de esa revolución bolchevique. Cuando regresó a Rusia después de haber sido desterrado a Suiza, comenzó a agitar a las masas de los obreros, campesinos y soldados contra el gobierno provisional mediante una propaganda bajo el tema "Todo el poder para los soviets", prometiéndoles paz, tierra y pan. Después de serios combates, los ejércitos bolcheviques consiguieron vencer las tropas del gobierno y Kerensky se vio obligado a huir. Después de Lenin fue proclamado primer ministro por el Congreso de los Soviets y asumía el gobierno de Rusia. El golpe de estado bolchevique había triunfado el 25 de octubre del calendario ruso. Es por ello que a esa revolución se le conoce como el nombre de Revolución de Octubre. El nuevo gobierno de Lenin estuvo apoyado por León Trotsky, jefe del Ejército Rojo, y asesorado por una especie de gabinete ministerial. Meses después, el zar y su familia fueron fusilados por orden del Soviet del Ural. Gracias, Quetzal, pero ¿qué hizo Lenin después? Ay, déjame te digo. Las primeras disposiciones que tomó su gobierno fueron que organizó el Estado bajo la forma de gobierno de una república socialista federal dirigida por los soviets. Las tierras pasaron a poder de los campesinos y entregó los nacionalizados. Además, pactó un armisticio con las potencias centrales, el Trato de Brest-Litovsk, por el que Rusia se comprometía a pagar una fuerte indemnización de guerra a la vez que renunciaba a Polonia y a los estados bálticos y se retiraba de la Primera Guerra Mundial. ¿Y ahora sí ya podemos hacer otra cosa? Obed, mira, mejor dime qué sucedió después de lo que contó Quetzal. Bueno, compa, nomás si pon mucha atención que no repito dos veces. Procediendo con mano firme y en forma implacable contra los enemigos de la revolución, Lenin, contando con Trotsky y Stalin, consiguió transformar el sistema político y económico de Rusia mediante el establecimiento de un gobierno comunista dirigido por la clase obrera y bajo el sistema federal denominado Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El gobierno de la revolución soviética está representado por el Consejo de los Comisarios del Pueblo. El jefe del Consejo es el primer ministro, que dirige la política internacional, gobierna en forma dictatorial y es el jefe del Partido Comunista de Rusia. Y los trabajadores eligen a sus representantes ante el Congreso General de los Soviets de toda Rusia. Cuando Lenin murió en 1924, le sucedió Joseph Stalin, quien instauró el gobierno dictatorial totalitario y vertical por más de 30 años e introdujo grandes reformas que convirtieron a Rusia en una de las potencias económicas, científicas y militares más grandes del mundo. El gobierno de Stalin colocaría a la URSS como potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora aquí te van los objetivos de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que son implantar el régimen colectivo en la propiedad y en la explotación de las tierras, vigorizar y desarrollar extraordinariamente la industria soviética por medio de los planes quincenales, el primero de los cuales entró en vigencia en el año 1928. A decir verdad, han contribuido a hacer de Rusia una gran potencia industrial y militar, defensora de un sistema comunista, y por último, propagar la doctrina comunista por todo el mundo y propugnar la revolución socialista que traerá consigo el derrumbe de los países capitalistas y la implantación del comunismo en el orbe. Con este propósito se organizó la Tercera Internacional o Comintern, que agrupaba y orientaba a todos los partidos comunistas del mundo. De nada, compa, ya sabes.
Ikem, ¿ya terminaste? Sí, eso creo. He aprendido mucho con su ayuda. ¿Y qué aprendiste, amiguito? Bueno, pongan mucha atención. La Revolución Rusa fue un poderoso movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Esta revolución, que estuvo dirigida por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo mismo, trajo como resultados el derrumbe de la dinastía despótica de los zares, con Nicolás XI, su último soberano, lo que significó la ovalición del sistema absolutista, hasta entonces imperante, a la vez que originó también el establecimiento de un gobierno de carácter comunista, dirigido por un grupo de bolcheviques, que tuvo primer jefe a Lenin Vladimir, revolucionario y enérgico político. El Estado, que así organizado bajo la forma de una república socialista federal dirigida por comités de obreros denominados soviéticos, es decir, que la clase trabajadora asumía la dirección del gobierno de Rusia. El triunfo de la Revolución Rusa significó la transformación de un Estado federal en una de las naciones más grandes de la Tierra. Y esto fue lo que aprendí. ¿Creen que la maestra Tania me ponga 10?